¿Qué tal, mis amigos? Saludándolos con el aprecio de siempre, su amigo Rul Palacios en una transmisión más de armas de guerra. El día de hoy pues voy a hablar de la operación Serpiente Gótica y lo que es famosísimo, lo que llevó pues esta campaña militar, la famosa la caída del Halcón Negro. Como muchos, o bueno, como varios de nosotros llegamos a ver la película, esta película llamada La caída del Halcón Negro, dirigida por Scott Riley en el año 2003. Narra los hechos pues de esta operación militar. ¿Cómo fue que llegó a esto? La operación Serpiente Gótica fue, como les digo, pues una operación militar llevada a cabo exactamente un 3 de octubre de 1993. Esto fue en la ciudad de Mogadishu, en Somalia, allí en África. Y pues con ello pues nos llevó pues esto a una de las operaciones de hecho militares más, como les decía, pues más controversiales pues de la historia. De hecho muchos lo catalogaron de hecho como un desastre militar pues para la moral pues de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y pues digamos pues una victoria para las fuerzas rebeldes pues de Somalia. Para esto, el día 3 de octubre pues comenzaron los preparativos llevados a cabo por el general de división William Garrison, un general de hecho originario de Texas, y en base a otros comandantes. Entre los más notables pues se encontraba lo que fue Danny McKnight, un coronel de hecho de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que fue de hecho el segundo comandante del segundo batallón del 75 Regimiento Ranger. Y lo que es notable, otros comandantes como pues lo que fue pues Mac Durán, de hecho que fue un suboficial de primera clase, que fue de hecho piloto de helicópteros UH-60, en este caso pues UH-60L Black Hawk, y el cual pues de hecho fue uno de los sobrevivientes. De hecho fue de hecho prisionero cuando derribaron su helicóptero, el Super 61, y el cual pues él fue pues uno de los más grandes sobrevivientes. Para el desarrollo de esta operación vamos a retomarnos tiempo atrás, unos 5 meses atrás, antes de octubre de 1993. Y en Somalia pues existía una guerra civil con, de hecho, una guerra civil donde pues la gente somalí pues se estaba muriendo de hambre. Los rebeldes, de hecho liderados por un líder sectario pues que se llamaba Mohamed Al-Alid, fue de hecho uno de los responsables pues del comienzo de toda esta campaña. No le permitía, de hecho sus fuerzas rebeldes no permitían el paso a los camiones de provisiones enviados por los contingentes pues de las fuerzas de coalición de las Naciones Unidas, los llamados cascos azules. Y pues para ello pues se requirió el apoyo pues de fuerzas internacionales, en este caso pues el apoyo de las fuerzas de la OTAN, dirigidas pues principalmente en este caso por Estados Unidos. Estados Unidos envía un mes después envía a sus mejores fuerzas, envía por parte del ejército, envía pues a la unidad, al segundo batallón del 75 Regimiento Ranger, lo que es a la Fuerza Delta, a unidades pues de igual pues más unidades de los Rangers. Envía al famosísimo 160 Regimiento Aéreo de Operaciones Especiales, lo que es los Snake Stalkers. Y por parte pues de la Fuerza Aérea estadounidense envía al sexto Grupo de Operaciones Especiales, compuesto por helicópteros MH-53J Payload 3, aviones Hércules MC-130J para guerra electrónica,
Y pues y el cuerpo de marines pues envió a la primera y al segundo batallón expedicionario. Esto pues con la final de ellos de cercar pues la zona costera y evitar pues ataques por parte de los piratas, de hecho somalíes, que se encontraban de hecho merodeando las zonas. El desarrollo de las operaciones el día 3 de octubre, según las fuentes, de hecho erróneas, digamos, fuentes erróneas de inteligencia, porque aquí de hecho pues la base también uno de los, hay que tomar en cuenta que uno de los grandes, una de las grandes fallas fue de hecho las fugas de información. ¿Qué pasaba con ello? Bueno, la noche del 2 al 3 de octubre recibieron las fuerzas aliadas, en este caso las de Estados Unidos, recibieron información de que Al-Fayed se encontraba de hecho en un mercado, de hecho en el centro de Mogadishu, o el MOG como le vamos a decir. Se encontraban ellos, decían que ahí se establecía su cuartel general, y pues con ello pues ahí según él iba a estar. Entonces esto que hacía pues lo convertía en un objetivo demasiado fácil para las fuerzas militares, de hecho para las fuerzas militares de Estados Unidos. Y pues con ello los Rangers y la Fuerza Delta iban a incursionar por tierra y algunas unidades por aire por medio de los helicópteros UH-60L, como digo, el Black Hawk, y lo que son los helicópteros de ataque rápido, los MH-6 Little Bird, pertenecientes pues como les digo al 160 Regimiento. ¿Qué pasaba con ello? Bueno, ahora esas dos incursiones iban a ser, de hecho iba a ser una incursión por tierra y una incursión por aire, pero el plan fallido fue de que, como sabrán, pues había de hecho ya fuentes pues digamos de comunicación, como los conocemos aquí en México, ya había demasiados halcones en varios puntos, de hecho saliendo del aeropuerto de Mogadishu, donde estaba de hecho la base principal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y pues se empezó a filtrar la información por varios puntos hasta llegar al cuartel general de AIDID. Y pues con ello pues logró AIDID pues digamos un escape pues rápido, ya cuando las fuerzas militares norteamericanas pues llegaron, ya no se encontraba, pero ya había, a ver un segundo, voy a tener que carbinar un poco. Bueno, como les decía, se encontraban ya de hecho las fuerzas de AIDID, se encontraban de hecho ya fuera de las afueras de la ciudad, esperando a los convoys de hecho de las fuerzas norteamericanas, y pues estas pues entraron a la ciudad de Mogadishu, entraron sin problemas, sin ni siquiera mostrar alguna fuerte, muy poca resistencia, pero en el aire fue algo muy distinto. ¿Qué pasó con esto? Bueno, al mediodía del día 3 de octubre, cuando se dio de hecho oficialmente el inicio de la operación Serpiente Gótica, y rebeldes, de hecho algunos rebeldes digamos somalíes, dispararon de hecho sí, un poco salvado por la campana, bro, de aquí de la iglesia de donde me encuentro. Entonces las fuerzas rebeldes pues atacaron, de hecho con AK-47, con lanzacohetes, de hecho de los Rapid Rocket, y lo que son los famosos RPG. Y pues con ello uno de hecho de esos, un disparo de esos lanzacohetes alcanzó por completo pues el rotor de cola de un Black Hawk, en este caso lo vamos a llamar el Super 64,
lo cual hizo que este cayera, de hecho, cayera a menos de 30 metros de hecho de alto, lo cual de hecho el impacto mató por completo de hecho a la tripulación. Mató de hecho a todos sus tripulantes, entre ellos estaban los tres, de hecho eran suboficiales de hecho del 160 regimiento. Y otro impacto alcanzó lo mismo con otro helicóptero Black Hawk, el cual de hecho al aterrizar hizo, vamos a hacer digamos aterrizar sobre un terraplén, y pues logró de hecho pues que pues al menos a diferencia del Super 64, el Super 61 fue de hecho digamos tuvo menos daños que el anterior. De hecho sobrevivieron 6 tripulantes, uno de ellos el suboficial de primera clase Mac Durant fue capturado de hecho por las fuerzas somalíes, fue capturado por tropas somalíes y fue de hecho liberado unos días después. Asimismo, las operaciones de hecho por tierra se intensificaron. De hecho hubo combates en la ciudad por parte de las unidades de los Rangers y de la Fuerza Delta contra los milicianos y la gente civil de hecho de Mogadishu. Estos combates se intensificaron de hecho hasta en la noche. Las Fuerzas Armadas no tenían previsto que una operación de ese tipo iba a ser demasiado larga. Ellos decían que iba a ser una campaña de 30 minutos, una hora, pero no contaban con que esto, pues digamos, este tipo de combate se intensificaría unas horas más, digamos hasta la madrugada, de hecho, del día 4 de octubre de 1993. Entonces, ¿qué pasa ya después? ¿Qué pasa? Ante la situación, llegaron de hecho tropas de refuerzo, llegaron tropas de la 10ª División de Montaña del Ejército de los Estados Unidos, tanques y vehículos y hombres de las Fuerzas Armadas de los Cascos Azules, integrantes de los países de Pakistán y de Malasia, donde de hecho también debido pues hubo unas bajas digamos muy cruentas, 10 soldados pakistaníes y un soldado malayo, que de hecho fue alcanzado que al pasar con su vehículo blindado él fue alcanzado de hecho por una mina antitanque. Esto pues fue algo muy lamentable. También igual como les decía, las bajas producidas pues por las Fuerzas Armadas de Pakistán, y pues esto pues llevó de hecho digamos una reconsideración pues total. De hecho no se le puede decir un fracaso porque, como sabe, muchos factores en el ámbito de la guerra, los factores siempre van a cambiar, o sea, siempre va a cambiar, siempre te va a cambiar constantemente el escenario. Y pues bueno, mis amigos, pues espero les haya gustado este pequeño video y les mando un saludo a todos. Espero se encuentren muy bien donde quiera se encuentren. Me encuentro de hecho en el estado de Oaxaca, en un pueblo llamado San Juan Bautista La Raya, en Santa Cruz Cogotlán. Y pues espero que todos se encuentren muy bien. Entonces les mando mis saludos y cualquier vez que estamos, nos veremos hasta la próxima. Saludos.